Hola y bienvenido a un nuevo video, mi querido Padawan. El día de hoy veremos cómo instalar Android Studio en nuestro dispositivo, ¿verdad? Principalmente de Windows, ya sea de 64 o 32 bits. Actualmente la mayoría son de 64, pero también tengo la solución para aquellos que todavía cuenten con dispositivos de 32 bits. Lo primero que tienen que hacer es venirse a esta página, que por supuesto que está en la descripción de este video. Tienes que copiar el enlace y pegarlo desde tu computadora para que puedas acceder a esta página. Lo primero que tenemos aquí es este botón verde que dice descargar Android Studio. Aquí nos dice la versión que es y si es para 32 o 64 bits. Muy bien, si tú tienes un dispositivo de 32 bits y eres consciente de ello y aquí te sigue apareciendo 64 bits, no vamos a darle clic en esta opción. Si esta opción te funciona y crees que es la correcta, simplemente le vas a dar en descargar Android Studio. Aquí te vas a desplazar hacia abajo, le vas a decir que sí leíste todo, ¿sí? Léelo. Es importante que lo leas, yo ya lo leí porque ya lo he descargado y le damos en descargar. Automáticamente se comienza a descargar, ¿ok? Aquí lo voy a cancelar y voy a cerrar esto de acá porque te voy a enseñar qué hacer en el caso de que tengas 32 bits. Muy bien, en el caso de que tengas 32 bits nos vamos a ir a opciones de descarga. Eso también te funciona si tienes 64 bits, ¿ok? De cualquier manera, ya sea 64 o 32 bits, esta opción te funciona. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, le vamos a dar en este texto azul subrayado que nos va a descargar un punto zip. Este punto zip, bueno, también tienes que aceptar todos estos términos, ¿no? Estar de acuerdo con ellos y se empieza a descargar. Este zip, ¿cómo lo abres? Bueno, este lo abres con la aplicación .rar. Puedes buscar un tutorial por ahí cómo hacerlo y si no, quizá pronto suba uno. Es algo muy sencillo, así que no tiene gran dificultad. Se descarga, se descarga, se descarga, se descarga. Y muy bien, una vez descargado nuestro punto zip, aquí aparece, ¿verdad? Vamos a minimizar esto o podemos cerrar la página si queremos. Aquí en la pantalla ya tengo mi archivo .zip. Le voy a dar clic derecho y extraer. Aquí se le puede dar, pero yo siempre lo extraigo en una nueva carpeta para que no haya problemas, ¿ok? Para que no lo vaya a soltar por ahí todos los archivos de repente, porque hay RARs que no traen todo dentro de una carpeta, entonces el extraerlo en una carpeta propia nos ayuda un poquito más. Esto podemos mandarlo a la papelera de reciclaje, ya no lo vamos a ocupar. Aquí tenemos esta carpeta que nos quedó. Le damos doble clic para abrirla, por supuesto que sí. Nos vamos a esta carpeta que sería Android Studio y una vez aquí le damos en bin. Muy bien. Una vez aquí en bin nos vamos a desplazar hasta la parte inferior. ¿Ok? Espero que me hayas seguido correctamente. Si no, puedes retroceder unos 10-20 segundos para que me sigas correctamente. Vale. Si tú tienes un dispositivo de 64 bits, le vas a dar doble clic a este que dice Studio 64.exe. ¿Ok? Si tienes un dispositivo de 32 bits, te va a hacer este de arriba, que te puede aparecer abajo, te puede aparecer arriba, pero te va a aparecer en esta carpeta, en la carpeta bin, ¿ok? Y se llama studio.exe, ¿vale? Este también le das doble clic en caso de que tengas 32 bits. Como mi caso es 64 bits, le voy a dar doble clic aquí. Pero esta es la solución para aquellos que tengan 32 bits, ¿ok? Así de sencillo es. Descargas el zip y ejecutas este que dice studio.exe en vez de este de studio64.exe. Le doy doble clic, puedo minimizar esta carpeta, espero que se abra el Android Studio y aquí ya se va a estar instalando, ¿ok? Aquí yo tengo dos proyectos que ya están abiertos. Tú como lo vas a abrir por primera vez, te va a pedir que configures algunas cosas, ¿ok? Tú vas a abrir otra ventana, te va a abrir otra ventana donde puedes customizar. Le puedes dar en customizar predefinido y simplemente le das aceptar, aceptar, aceptar y ya. Tan sencillo como eso, se te abre el Android Studio sin ningún problema, ¿ok? Una vez que hayas llegado a esta pantalla, a ti no te van a aparecer estos dos proyectos porque esos son proyectos personales míos, pero aquí ya puedes abrir un nuevo proyecto en este botón, puedes abrir uno existente o traer otro, ¿verdad? Muy bien, hasta aquí llega este video, espero que te haya ayudado, que te haya servido de mucho y cualquier duda me lo puedes dejar en la parte de los comentarios, espero responder lo antes posible. Nos vemos en el siguiente video.